Hola a todas, bienvenidas a Patrones Mujer. En el vídeo de hoy vamos a explicar la confección del modelo que veis en la foto. Cogemos lápiz y papel para apuntar los materiales. Las explicaciones del patrón las podéis encontrar en la revista Patrones Infantiles número 14. Una vez que tenemos el patrón calcado de la revista, vamos a cortar por la línea de la talla que vamos a hacer. Son patrones terminados, llevan costuras a 1 centímetro y los bajos están marcados con piquetes o aplomos. Vamos a comenzar a hacer la sudadera. Doblamos el tejido al ancho de la pieza que vamos a cortar, que sería el delantero. Sujetamos la pieza de patrón en el doblez del tejido y vamos a recortar al filo del patrón. Es un patrón terminado. Lo mismo hacemos con la espalda, doblamos el tejido al ancho de la pieza que estamos cortando y sujetamos la pieza de patrón en el doblez del tejido. Y recortamos al filo del patrón. Continuamos con la manga y hacemos lo mismo. Doblamos el tejido, colocamos el patrón encima, sujetamos con alfileres y la recortamos alrededor. Continuamos con la capucha, igual doblamos el tejido, colocamos la pieza encima y la recortamos alrededor. Continuamos con la parte de atrás de la capucha, que se cortaría en tejido sencillo, sujetamos la pieza de patrón y la recortamos alrededor. Continuamos con la pieza de la tapeta de botones, que se cortaría uno de tejido de sudadera. El bolsillo, que igual en el doblez del tejido colocamos la pieza y recortamos alrededor. Damos los piquetes o aplomos antes de quitar las piezas de patrón. Y ahora vamos a cortar el tejido que va a contraste, que va en cuadros. Doblamos el tejido, cortamos la capucha igual la parte de atrás de la capucha en tejido sencillo. La tapeta de botones, que también la vamos a cortar en tejido sencillo, cortaríamos una de sudadera y una de cuadros, igual que con la capucha. El bolsillo también la vamos a cortar en cuadros, desdoblamos el tejido y colocamos la pieza en el doblez y recortamos alrededor. Cortamos un bies para rematar el escote. Ahora cortamos el elástico. Este sería la pieza de la cintura, que la colocamos en el doblez del elástico y le recortamos alrededor. Este es el puño, que lo cortamos en tejido doble. Y por último cortamos la entretela de la tapeta de botones. Doblamos la entretela y cortamos alrededor. Y ahora vamos a coser. Estas serían todas las piezas de las que se compone la sudadera. ¿Vale? Las piezas de la capucha. Este es el delantero.
la espalda, las piezas de bolsillo, las tapetas, fijaros que está pegada la entretela con la plancha, pega a la mitad y luego al centímetro. Y el bies lo hemos doblado también a la mitad con la plancha. Los elásticos, la cintura y del puño, y esta sería la manga. Vamos a empezar montando la capucha, encaramos los derechos con la pieza central y vamos a coser la pieza central alrededor de la capucha. Hacemos coincidir el piquete que tiene y cosemos esta pieza. Este es un lado y este sería el otro lado. La capucha de cuadro se montaría igual que esta. Encaramos los derechos y cosemos la pieza central alrededor de la capucha. Este sería el otro lado, igual. Hacemos coincidir el piquete que tiene y cosemos hasta el final. Ahora cogemos la que va en tejido sudadera y la que va en cuadros y encaramos el derecho y vamos a coser la parte de arriba. Hacemos coincidir las costuras. Vale, vamos a dejar rematado lo que es la capucha por la parte de arriba. Encaramos el delantero y la espalda con el derecho hacia el interior y vamos a cerrar un hombro y luego el otro hombro. Vamos a empezar a coser, empezamos por la parte de abajo de la capucha y cosemos la pieza central a la capucha. Hacemos coincidir el piquete que tiene. Este sería un lado y ahora cogemos el otro lado de la capucha igual, cosemos el otro lado de esta pieza central. Doblamos las costuras hacia los lados y vamos a pasarle un pespunte al ancho de la patilla. Vamos abriendo con los dedos la costura y le pasamos un pespunte para que queden asentadas. Lo mismo hacemos con la otra costura, doblamos la costura hacia el interior y le pasamos un pespunte al ancho de la patilla. Cogemos la pieza de cuadro, la parte interior de la capucha y unimos la pieza central con la capucha, igual que hemos hecho con el punto o sudadera, lo hacemos con este tejido de cuadros que lleva contraste. Hacemos coincidir el piquete que tiene y vamos cosiendo la capucha. Este es un lado, ahora cogemos el otro lado y hacemos lo mismo, cosemos la pieza a la parte central.
Ahora le pasamos un pespunte, igual que hemos hecho con el punto de sudadera, al ancho de la patilla. Vamos abriendo la costura con los dedos y le pasamos un pespunte. Doblamos la costura hacia el lado interior, hacia la pieza central. Lo mismo hacemos con la otra costura, la doblamos hacia la pieza central y le pasamos un pespunte al ancho de la patilla. Ahora encaramos las capuchas con el derecho hacia el interior y vamos a unirlas por la parte de arriba. Vamos cosiendo al centímetro. Hacemos coincidir las costuras de la parte de arriba de la pieza central. Y vamos cosiéndolas hasta el otro lado, las dos piezas de la capucha. Coseremos hasta ahí, hasta la parte curva. Le damos la vuelta como veis y la planchamos. Y ahora le vamos a pasar también un pespunte al ancho de la patilla. Por el lado del tejido de sudadera, que sería el derecho, le vamos a pasar un pespunte al borde de la capucha. Planchar primero la capucha para que os resulte así más fácil. Y le pasamos un pespunte al ancho de la patilla. Continuamos ahora cerrando un hombro. Luego el otro hombro. Tenéis que remallarlos, estas dos costuras. Vamos a cerrar la capucha por la parte de abajo, cosemos el trocito este de lateral y vamos uniendo lo que es el tejido sudadera y el tejido de cuadros. Antes de colocarla a la sudadera vamos a coserla por la parte de abajo. Vamos a colocar ahora la capucha a la sudadera, hacemos coincidir el piquete del centro escote-espalda con el centro de la capucha y vamos a colocarla como veis en el vídeo, hacemos coincidir el piquete que tiene con el hombro y la vamos a ir colocando alrededor de todo el escote. Llegaría al final de la abertura que veis en el delantero, llegaría hasta el final la capucha. En este lado igual, hacemos coincidir el piquete de la capucha con el hombro y luego el final de la capucha con el final de la abertura del delantero. La vamos a coser así como veis y ahora ya cogemos el bies remate que le hemos planchado a la mitad y vamos a colocarle encima. Por el lado de la capucha interior, por el cuadro, vamos a ir colocando el bies. Luego para rematarle le remataríamos hacia el interior. Vamos a empezar a coser la capucha al escote. Empezamos por el delantero, ¿vale? Por el lado de la capucha la vamos cosiendo, hacemos coincidir el hombro con el piquete que tiene la capucha. El piquete del escote de la espalda
con el centro de la parte de atrás de la capucha. Vale, llegamos al final y rematamos justo al final de la abertura. Cogemos ahora el bies y vamos a empezar a coser dejando 1 centímetro hacia afuera el bies y le cosemos encima del tejido de cuadros, o sea, lo que es la capucha por la parte interior. Vamos cosiendo 1 centímetro el bies para rematar la costura. Cuando llegamos al final, igual tiene que quedar 1 centímetro de bies sobrante para poder luego rematar el bies. Cortamos la costura, importante dejar una costura como a medio centímetro. Le pasamos un pespunte ahora al bies, doblamos la costura hacia arriba y le pasamos un pespunte al borde de la costura. Vamos a rematar ahora el bies hacia el interior, subimos la capucha hacia arriba y vamos doblando el bies hacia abajo y al mismo tiempo vamos pasando un pespunte. Envolvemos la costura con el bies para dejarla rematada. Fijaros que voy abriendo con los dedos y le vamos pasando un pespunte al borde del bies. Vale, ya tenemos rematada la capucha. Ahora vamos a colocar la tapeta de la abertura, lo que es la tapeta de botones. Esta pieza, como os he enseñado antes, tenéis que pegarle la entretela, doblarle el centímetro y luego la mitad. Y la vamos a colocar por la parte del revés del tejido. Tenemos que dejar el centímetro sin coser a la parte de arriba de la tapeta para luego después rematarla. Luego ya volcaríamos hacia el derecho, como veis en el vídeo, y remataríamos la tapeta. Primero la volcaríamos y la parte de arriba la coseríamos y luego ya le daríamos la vuelta para rematarla. Ese es un lado, que sería la parte de cuadros, la parte que queda por el interior. Y ahora vamos a coser la otra, la de sudadera, que sería igual, por la parte del revés del tejido la vamos a coser. Dejamos hacia arriba, en la parte de arriba, lo que es el centímetro de la tapeta para rematarla. La doblaríamos hacia el revés y coseríamos por la parte de arriba. Le daríamos la vuelta y luego ya la remataríamos al centímetro. Vamos a empezar a coserla, la tapeta. Empezamos por la parte de arriba de la capucha. Fijaros que llega hasta arriba un trocito de la capucha también la tapeta de botones. La cosemos por el revés. Y la cosemos dejando 1 centímetro al final sin llegar hasta el final. Ese sería un lado y ahora hacemos el otro. Empezamos por la parte de arriba de la capucha y dejamos 1 centímetro de la tapeta también sin coser arriba. La cosemos por el revés, igual que la otra. Y vamos cosiendo sin llegar hasta el final. Tenemos que dejar 1 centímetro sin coser de la tapeta. Como veis ahí, queda 1 centímetro sin coser en ambos lados. Doblamos la parte de arriba de la tapeta y la rematamos. Lo mismo hacemos con el otro lado de la tapeta, que esta sería la de sudadera. Igual al centímetro la parte de arriba la cosemos. Cortamos el tejido sobrante, las esquinas, tanto de una como de otra. Le damos la vuelta hacia el derecho
Fijaros cómo hago los piquetes de la parte de abajo en diagonal, justo hasta donde hemos terminado de coser un lado y luego el otro lado. Cortamos un poco también el tejido de la costura. Antes de cerrar la tapeta hacia el derecho, vamos a cortar un poco la costura para que no haga grueso. Y ahora fijaros, empiezo por la parte de abajo y la envolvemos o la doblamos hacia el derecho y la vamos cerrando con un pespunte. Sujetarla con alfileres si queréis, como en este caso he hecho yo, para que os resulte más fácil. Llegamos al final, giramos la máquina, rematamos la parte de arriba de la tapeta, volvemos a clavar la aguja, giramos y le pasamos también un pespunte al filo del otro lado de la tapeta. La otra será igual que esta. Vamos a empezar a cerrarla, empezamos por la parte de abajo, igual con un pespunte al borde cerramos la tapeta. Clavamos la aguja, cerramos la parte de arriba, o sea, rematamos lo de arriba también y a la lateral. Vamos a rematar la parte de abajo. Fijaros ahora, montamos lo que es la tapeta de sudadera encima de la de cuadros y por el lado del revés sacamos el pico que queda, ¿vale? Y le pasamos un punto, uniendo lo que son las dos tapetas una encima de la otra con el trocito del pico que ha quedado después de haber dado los piquetes. Fijaros, así nos quedaría. Ahora ya vamos a continuar con el bolsillo, encaramos los derechos del género de sudadera con el de cuadros, vale, y vamos a coserla alrededor del bolsillo. Vale, la parte de abajo le dejamos para luego dar la vuelta. Vamos a empezar por el lateral del bolsillo, continuamos por la boca del bolsillo. Fijaros que voy cosiendo por el lado del tejido para que se deforme menos, que el punto siempre se deforma más. Entonces en este caso lo vamos cosiendo por el tejido. Giramos y hacemos la boca del bolsillo al otro lado. Clavamos la aguja y terminamos de coser el lateral del bolsillo. Cortamos el tejido sobrante, las esquinas hasta la boca del bolsillo igual. Le damos la vuelta hacia el derecho. Vale, le planchamos, sacamos bien las esquinas. Le vamos a pasar un pespunte al ancho de la patilla, lo que es a la forma del bolsillo, a la boca del bolsillo. Este es un lado y el otro igual. Pasamos un pespunte al ancho de la patilla. Ahora en el delantero le vamos a posicionar el bolsillo, hallamos el centro del delantero y el centro del bolsillo y le sujetamos ahí, justo en la parte de abajo de la cintura. Vale, luego le coseríamos en la parte de arriba y en los laterales. Ahora encaramos los derechos y vamos a cerrar los costados de la sudadera. Una vez que tenemos el bolsillo puesto, cerramos un costado y luego el otro costado.
Este sería lo que es el elástico de la cintura, que cogemos igual, encaramos los derechos y cerramos el elástico. Vamos a sujetar el bolsillo a la parte de abajo de la sudadera. Le pasamos un pespunte a los laterales para sujetarle, para cerrarle. Pasamos un pespunte al filo. En el otro lado del bolsillo igual. Y en la parte de arriba le pasamos un pespunte también al filo y le sujetamos el bolsillo. Cogemos el elástico, le doblamos a la mitad y le cerramos a 1 centímetro de costura. Abrimos la costura, doblamos el elástico y ahora vamos a continuar cerrando el costado. Empezamos por la parte de arriba de la sisa y cerramos hasta abajo. Este es un costado y el otro hacemos lo mismo. Encaramos los derechos y cerramos el costado. En este caso empezamos por la parte de abajo y cosemos hasta arriba hasta la sisa. Vamos a colocar el elástico ahora, ¿vale? Hacer coincidir la costura del elástico con el costado. Hallar el centro del elástico para que os coincida con el otro lado del costado. ¿Vale? Y vamos adaptando a lo que es el recorrido del bajo de la sudadera. Siempre tenéis que estirarlo porque siempre es un poquito el recorrido más pequeño que el de la sudadera para que luego recoja. Entonces tenéis que estirarle así un poco para adaptarle a la medida de la sudadera. Doblamos también el elástico de los puños. Cogemos la manga, la doblamos a la mitad y la cerramos con 1 centímetro de costura. Cogemos el elástico, le doblamos a la mitad. Abrir la costura para que no haga grueso. Hacemos coincidir la costura del elástico con la costura de la manga y le vamos a coser alrededor. Fijaros que le metemos hacia adentro encarando lo que es el derecho y cosemos el elástico alrededor del bajo de la manga. Igual, el elástico tiene menos recorrido, entonces tenéis que ir estirándole para coserle la manga. Vamos a empezar a coser el elástico a la cintura. Empezamos por la costura de costado y por el lado del elástico porque tenemos que ir estirando. Vale, vamos adaptando el recorrido del elástico a la cintura y vamos cosiéndolo. Vale, tener cuidado de coger las 3 telas porque como está doblado el elástico. Vale, llegamos al final y luego esta costura hay que rematarla con remallado para dejarla rematada. Vamos a cerrar las mangas, empezamos por la parte de arriba y cosemos hasta abajo. Cogemos el puño, cerramos a 1 centímetro de costura, le doblamos y le metemos dentro de la manga, lo que está haciendo coincidir el derecho con el derecho. Vamos a empezar a coser justo en la costura de costado y por el lado del puño le vamos estirando
y al mismo tiempo le vamos cosiendo al centímetro. Vamos girando lo que es la boca de la manga y vamos cosiendo el puño. Esta costura también tenemos que remallarla y el otro puño se cosería igual que este. Vamos a colocar las mangas a la sudadera, encaramos ahora derecho con derecho, hacemos coincidir el piquete de la manga de la corona con el hombro, la costura de costado con la costura de la manga, los piquetes de la sisa con los de la manga, 2 piquetes indica sisa delantera y un piquete sisa espalda. Vale, le vamos a coser así alrededor, la otra la coseríamos igual. Empezamos a coser por la costura del costado y por la manga y vamos adaptando la manga a la sisa. Vamos girando la sisa y vamos cosiendo la manga. Hacemos coincidir los piquetes que lleva. Vale, y vamos adaptando al recorrido. El piquete de la corona con el hombro. Vamos girando y vamos cosiendo la manga. Donde llegamos abajo rematamos y esta costura hay que remallarla también. Y la otra la vamos a colocar igual que esta. Esta ya sería nuestra sudadera terminada. Fijaros que le hemos cosido 3 botones y le hemos hecho los ojales como está puesto en el patrón. Esta sería la espalda, como también queda terminada. Si te ha gustado el vídeo de hoy, dale a me gusta y compártelo en tus redes sociales. Síguenos en Facebook e Instagram, donde te vas a enterar antes que nadie de los nuevos tutoriales. La cuenta es @patronesmujer y como siempre, gracias por estar pendiente de mis vídeos.